¿Crees que el agua es el recurso más importante que tenemos? ¿Te preocupan las sequías o inundaciones más seguidas en nuestras comunidades? Hola, soy Carito, una comunicadora colombiana apasionada por las narrativas ambientales. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Agüero y trabajo en la Organización de Productores Ecológicos de Bolivia. La crisis climática en Bolivia y Sudamérica es una realidad palpable que afecta a millones de personas en Bolivia. La situación es particularmente grave ya que se enfrenta a una de las peores crisis de agua en su historia reciente. Los efectos del cambio climático han exacerbado fenómenos como el Niño, llevándonos a temperaturas récords de hasta 45 grados y a sequías prolongadas. Pero ¿de dónde viene este problema? ¿Quieres entender un poco más sobre la crisis de agua que enfrentan nuestros territorios? Hoy hablaremos sobre la emergencia y la defensa del agua en nuestra América. De raíz, resiliencia climática en el sur global. Desde los años 70, políticos y la industria han cambiado cómo consumimos y usamos nuestros recursos. El petróleo y sus derivados en muchos aspectos han impactado nuestras vidas. Las bolsitas de plástico para todo, la ropa de plástico, el mueble de plástico, los fertilizantes sintéticos que se utilizan en la agricultura, los elementos de la construcción, están por todos lados. Pero no solo eso, también la industria alimentaria, que ahora es industria, ha cambiado la forma en cómo comemos. Sí, cómo comemos, y no digo alimentarnos, porque solo nos llenamos la barriga a veces con muchas frituras o con muchas comidas que no nos alimentan. Por ejemplo, hace 50 años comíamos 7 veces menos carne que actualmente. Ahora, las salchichas y el pollito frito son parte de nuestro menú diario. Incluso el consumo mundial de carne se ha más que duplicado en solo 20 años, alcanzando 360 millones de toneladas en el 2018. Esto se puede explicar por el crecimiento de la población y por el poder de compra, pero comer tanta carne significa un gasto tremendo para nuestra naturaleza. Así es, Jess, y también tenemos que contar que para producir la carne que llega a nuestros platos es necesario pensar en cómo alimentamos a esos animales y el agua que consume hasta que llegan a nuestra mesa. En promedio mundial, 1 kilo de carne de vacuno contiene 16.000 litros de agua. Necesitamos 6.000 litros de agua para poder producir 1 kilo de carne de cerdo y 1 kilo de carne de ave necesita 4.000 litros. ¿Sabes tú cuántos litros de agua consume una familia promedio al mes? En Colombia, una familia de 4 integrantes usa 12.600 litros de agua al mes, el equivalente asociado a producir solo 800 gramos de carne vacuna. Adicionalmente, la industria agrícola y ganadera deforesta bosques y áreas de recarga de reserva hídrica, es decir, los bosques y páramos de los que surge el agua y que la protegen. Según el Global Forest Watch, la pérdida de bosques primarios tropicales ascendió en 2022 a 4.1 millones de hectáreas. Y para que podamos entender un poco mejor esa cifra, es como si se perdieran 11 campos de fútbol de bosque por minuto. En los bosques tropicales ocurre el 96% de la deforestación. Y claro, esa desforestación se da por algo. La alimentación que comen estos animales o que comemos nosotros, como la soya y el maíz, se producen en tierras de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Bolivia y sobre todo en selva virgen y en bosques tropicales, que ahora se convierten en tierras de cultivo, lo que llamamos los científicos extensión de la frontera agrícola. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ha perdido en los últimos 30 años 8 millones de hectáreas de bosque virgen, lo que sería equivalente a un país entero. Imagínense, el país de Checoslovaquia. Oye, Caro, escuché que Colombia está pasando muchos problemas también con el agua. La crisis hídrica se llama esta situación. Cuéntanos un poco. Así es, Jess, y también quiero destacar que ha habido racionamientos de agua en ciudades principales, incluso en la capital, que es Bogotá. Pero este fenómeno que ahora se ha vuelto tema de cada noticiero, que ahora vive una ciudad de 9 millones de habitantes, no es algo nuevo, es algo que ya experimentan varios municipios y pueblos de Colombia todos los días. Y no solamente de Colombia, de toda nuestra América. También quiero recordar que el año pasado Montevideo vivió una crisis en la calidad y en el acceso al agua potable.
Por eso quiero que hablemos brevemente sobre la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. La variabilidad climática son fenómenos climáticos y meteorológicos extremos que nos visitan con cierta frecuencia. El fenómeno del Niño y la Niña son unos ejemplos. El cambio climático es un fenómeno de largo alcance, sistémico, relacionado a nuestros hábitos y consumos y a nuestra dependencia a los combustibles fósiles. El cambio climático exacerba la variabilidad climática, causando que tengamos con mayor frecuencia, intensidad y magnitud sequías, lluvias, inundaciones, etc. Por ejemplo, ya sabíamos que el fenómeno del Niño sería este año, pero gracias al cambio climático se presentó con mucha intensidad. ¿Sabías que en verdad el tema del fenómeno del Niño ha estado presente incluso desde culturas precolombinas y son los que llamaron fenómeno del Niño porque se venía en cada Navidad? Sin embargo, este fenómeno antes se daba cada 50 años y el último fenómeno del Niño que experimentamos fue en el 2016. Esta continuidad y también fuerza con la que viene es efecto del cambio climático. Estos fenómenos que recién nos estamos dando cuenta a partir de los 80 es algo que sabíamos que iba a venir. Y ahora te cuento un poco más de lo que pasa en Bolivia y después podemos intercambiar un poco de ideas y acciones que nosotros podemos y debemos realizar en nuestros territorios para cambiar la situación del agua de raíz. Como dijiste, ahora la crisis ha llegado a las grandes ciudades. En este año, en La Paz, que es la sede del gobierno de Bolivia, también tuvimos que enfrentar racionamientos. Sin embargo, después llegaron las lluvias, todos nos alegramos, pero con ella la fuerza de las inundaciones. Aquí en Bolivia, en esta década, también se ha secado uno de los lagos el segundo lago más importante, que es el Popó. Y con él se ha perdido mucho de las culturas que vivían alrededor. Ahí también estaban los chipanas, por ejemplo, que eran un pueblo pescador, que actualmente ya no puede ejercer su cultura, ya no puede comer su comida o sus peces porque ha desaparecido. Y estas migraciones se han trasladado hacia la ciudad. En el lenguaje especializado llamamos a esto pérdidas intangibles. ¿Sabías también que el agua que tomamos no es que se crea o que podemos sacarla de algún lado? Es un agua que viene incluso desde los dinosaurios. El agua que tú tomas lo bebían los dinosaurios. El agua no es un recurso inacabable, como antes nos decían en la escuela y como hemos aprendido, sino que los ciclos también se pueden quebrantar. Y eso es lo que está pasando. Incluso hablamos ahora del fin de las estaciones, con consecuencias tremendas para la agricultura, por ejemplo. Bolivia en el 2023 y el mundo ha experimentado el año más cálido registrado en toda la historia del planeta, más de 4.500 millones de años, lo cual ha intensificado la crisis climática y ha contribuido a una sequía severa que ha afectado en Bolivia a 7 de 9 departamentos, 75% del territorio. La falta de agua incluso ha llevado a declaraciones de emergencia y ha obligado a muchas culturas, como ya lo he comentado, a la migración hacia las ciudades, de las zonas rurales a las ciudades, presionando mucho más los recursos hídricos urbanos. Pero no solo tenemos eso, aparte que hay más gente usando el agua que tenemos en las ciudades también es contaminada. ¿Por qué? Porque esta se genera en las cabeceras, en las montañas, pero en estas montañas se practica lo que ya sabemos en nuestros países, que es el extractivismo, normalmente de muchas mineras, y muchos de estos residuos químicos que las mineras botan en sus relaves llegan a contaminar las aguas que llegan a nuestras ciudades. Por ejemplo, Lima, una ciudad de 12 millones actualmente, viene luchando con nuevas concesiones que se están dando en las cabeceras de agua de esta ciudad, una ciudad que está puesta en un desierto. La deforestación, la minería, todas estas causas nos llevan a la sequía, a los incendios forestales, a la falta de agua, a la falta de nuestra calidad de vida. En este año, en este ciclo, casi 3 millones de hectáreas se han destruido en un solo incendio y se ha contribuido mucho más a la contaminación de aire en nuestros países. Otro dato importante que podría tirar, que es el lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, que comparten Perú y Bolivia, este año ha llegado a su menor capacidad de agua.
ha retrocedido 15 metros, algo nunca antes visto donde muchas personas se aterrorizan, ¿no? Lo cual, por ejemplo, ha hecho que la producción de papa que se produce en el altiplano se vaya al suelo, lo cual ha triplicado también, a su vez, el precio de la papa. Entonces, como vemos, América Latina en su conjunto se proyecta como una de las regiones más afectadas por el cambio climático, con impactos intensos en la agricultura, en la biodiversidad y en la disponibilidad del agua. La escasez de agua no solo es un problema actual, sino que también es una preocupación para el futuro, con proyecciones que nos indican que incluso en Sudamérica podríamos llegar a la desertificación ya para el 2050. Muchas gracias, Jess, y también como haciendo una recopilación de todo esto que nos cuentas. Es normal que prendamos nuestro televisor, miremos nuestro celular y estemos en redes y aparezcan estos titulares que dicen incendios en Chile, inundaciones en Brasil y Bolivia, sequía en Colombia. Todo eso nos descoloca, nos desconcierta, porque sí, porque el agua es vida. Pero ¿qué pasa cuando la calidad del agua a la que tenemos acceso daña nuestro bienestar y nuestra calidad de vida? Sabemos la respuesta y sabemos que también no tenemos una adecuada gestión del agua en todas sus formas, desde los ríos, desde las inundaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Les voy a traer un caso para que pensemos de manera sistémica sobre los impactos neurológicos en niños y niñas cerca de Bogotá que han sido expuestos a agua contaminada con plaguicidas, hablando sobre el tema de la agricultura. Y es que en el 2023 un estudio confirmó la asociación entre síndromes neuropsiquiátricos y la exposición a algunos plaguicidas utilizados con fines agrícolas en el área rural de Bogotá, específicamente en la región de Sumapaz y Usme. La población estudiada fue de 231 niños y niñas entre las edades de 7 y 10 años. Todos los participantes del estudio tenían en su cuerpo trazos de estos plaguicidas tóxicos. Y aunque esta información probablemente nos indigne, estos no son casos aislados, solamente que tenemos un estudio a la mano que nos respalda. Entender la crisis del agua que enfrentan nuestros territorios implica que pensemos de manera sistémica. Y es que cuando empezamos a analizar una parte del problema, nos damos cuenta que está interrelacionados. Cuando hablamos de proteger nuestra agua, de la extracción, de las mineras o de la agricultura, también tenemos que ver que el agua que ya tenemos, que está siendo usado por ellos, está siendo contaminada. Es que las causas y las soluciones de la crisis están interconectadas. Recientemente, el fenómeno del Niño, que afecta con sequías y altas temperaturas, ha hecho que varios embalses de Colombia se encuentren en un bajo nivel de capacidad, poniendo en riesgo no solo el suministro de agua potable, sino también el de energía, ya que Colombia tiene una gran red de presas hidroeléctricas. Entonces, mira cómo solamente proteger el agua incluye también proteger la vida en su conjunto. Y vemos acrecentado que con los incendios en Colombia y Chile, que están afectando los páramos y las zonas de reserva de agua, vemos como la vulnerabilidad se acrecienta, porque al menos en Colombia el 50% de los sistemas de tratamiento de agua en uso ya estaban funcionando a su capacidad máxima antes del fenómeno del Niño. En Colombia, como les estoy contando, los páramos abastecen al 70% de la población y con los incendios esas zonas se ven afectadas, el agua se ve afectada para esas comunidades. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, Jess, sobre las mineras, la industria minera en Colombia en el 2012 contaminó la tierra y el agua de 179 municipios con 205 toneladas de mercurio. La extracción de oro ha provocado niveles altos de contaminación por mercurio en las fuentes naturales de agua, poniendo en riesgo la salud de centenares de personas. Y eso que se está viviendo en otros territorios, esa vulnerabilidad, ese miedo, ese riesgo a que estás perdiendo tu sustento para la vida, como hablábamos, ya se está viviendo en las grandes ciudades y mencionamos el caso de Bogotá, pero también recordemos que el año pasado Montevideo sufrió un desabastecimiento de agua y una disminución en la calidad del agua que podían encontrar, ya que uno de los embalses que provee de agua se secó por la falta de lluvias y la principal reserva de agua dulce de esa región, en el embalse de Paso Severino, se agotó por los efectos del cambio climático. Entonces, tenemos que empezar a pensar en que estas son las condiciones de vida a las que nos estamos enfrentando,
pero no podemos quedarnos en la culpa y tenemos que pensar en nuestra responsabilidad como ciudadanos y qué podemos hacer frente a eso. No perdamos de vista cómo podemos organizarnos, porque el Estado debería, en teoría, cuidar nuestras fuentes hídricas, pero tenemos que actuar, tenemos que pasar a la acción, a nosotros ser los encargados y los guardianes de nuestro territorio. Exactamente, y para no solo quedarnos en la discusión sobre términos científicos o casos muy tristes que están pasando en nuestros países, venimos acá con 6 puntos que queremos regalarles que podemos tomar en cuenta para la acción ciudadana, porque si queremos cambiar esto tiene que ser de raíz, y para eso, como dice Carito, tenemos que tener una acción colectiva. Entonces, para proteger los recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad, es fundamental en sí tomar una de estas 6 acciones. Por ejemplo, el uso eficiente del agua. En este sentido, tenemos que implementar todas las prácticas posibles para la reducción y el desperdicio del agua en todas las actividades. Y si bien muchas veces nos dicen que nos lavemos los dientes muy rápido y que nos bañemos en 3 minutos, esto va más allá de acciones individuales. Tenemos que repensar en cómo utilizan el agua las industrias, que son quienes más utilizan el agua en cualquier nivel. Por ejemplo, para realizar 1 litro de Coca-Cola, normalmente, o de estas bebidas de gaseosa, necesitas mínimamente 3 litros de agua. Imagínense entonces lo que cuando vemos camiones de agua yéndose con el agua que, más tristemente, ni siquiera se paga. Entonces, uso eficiente del agua para poder minimizar su impacto cuando los botamos. Totalmente, Jessy, y eso va muy relacionado al siguiente punto, porque lo más importante es que tenemos que cambiar la forma de pensar, no solamente nuestras prácticas, y es la manera en que a veces somos derrochones o habitamos en nuestra cotidianidad y no sé, dejas un vaso de agua y el otro día simplemente lo botas porque no, quedó ahí lleno, y son el tipo de cosas que podemos hacer un giro y empezar a pensar, por ejemplo, cómo reciclar el agua, que si, por ejemplo, tú tienes o lavaste los platos con esa agua, puedes fertilizar o puedes regar tus plantas o con la misma agua que se usa para trapear. Es decir, hay un montón de maneras en que podemos empezar a habitar nuestra cotidianidad utilizando ese principio de reciclaje de agua para propósitos que no requieran agua potable, como el riego o la limpieza. Exacto. Para el punto 3 venimos acá a decirles de que toda ciudad siempre ha sido fundada cerca al lado de un río o de alguna fuente de agua, como un lago. Y solamente tenemos que abrir un poco a nuestros alrededores y pensar qué estamos haciendo por ese ruido, por esos ríos. Les estamos dando la voz, estamos tomando en cuenta esos ruidos que nos ofrecen de pedidos de ayuda de estas fuentes de agua. Necesitamos organizarnos, ser veedores civiles y solicitar a nuestra alcaldía, a nuestros departamentos gubernamentales, a que aseguren esas fuentes de aguas, para que se les proteja de la contaminación y de la sobreexplotación. Sí, Jess, totalmente. Y eso va relacionado con el siguiente punto, que es qué pasa con esa agua que estamos usando en nuestras casas, qué es lo que sigue. Y es que es importante hablar de la gestión de efluentes y cómo vamos a tratar las aguas residuales antes de su retorno al medio ambiente para prevenir la contaminación. Y esto no está solo relacionado con el agua que se va a través de nuestras cañerías, porque hablemos en serio, la verdad, tener un sistema de aguas residuales es un lujo, sino también cómo estamos cuidando esos sectores o esas áreas cercanas a nuestros ríos, a nuestras quebradas, el agua que pasa al lado de tu casa, ¿dónde va a parar? Entonces, ¿cómo la estamos alimentando? Y es que tristemente otro tema que probablemente podamos abordar en otro episodio es la contaminación de plásticos. ¿Cómo están llegando esos plásticos a nuestros océanos? A través del cuidado que tenemos de nuestras quebradas, de nuestros ríos. Entonces es importante también pensar que la gestión de efluentes es parte vital, es re importante en las ciudades, es un lujo.
y por eso tenemos también que ser muy conscientes de nuestra responsabilidad con el cuidado del agua que se va a través de nuestras cañerías. Totalmente, y acá me cojo la palabra consciente, porque la educación y la concientización de la importancia del agua, y como dices tú, desde lo que podemos contribuir cada individuo con acción colectiva, es imperante para poder conservar y tener más sostenibilidad de este recurso. Y por último, te dejo a ti el último punto. Claro, yo sí, es que uno de los puntos de raíz es la unión de voluntades, y por eso es importante que como ciudadanía no pensemos que estamos solos contra el mundo. Hay un montón de iniciativas desde la academia, desde el sector privado que ya se están haciendo, o sea, las soluciones están ahí. Entonces el siguiente punto es pensar en la tecnología y en la innovación que ya está o que podemos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, potenciar en nuestras ciudades, en nuestros emprendimientos, en nuestro barrio. Y son esas tecnologías que permiten un uso más eficiente del agua y sistemas avanzados de purificación y tratamiento. Y uno de los ejemplos más sencillos es obviamente, ya existen algunos toilets que ya tienen, por ejemplo, el lavamanos encima, entonces el agua que usas para lavarte las manos va directamente al tanque, entonces reducimos el uso de agua en nuestra cotidianidad un montón. Si tú tienes la posibilidad de adaptar esas tecnologías desde tu cotidianidad, perfecto, pero si no, también nos sirve que tengamos este tipo de conversaciones, que investigues, que analices cuál es la opción más consciente frente a la tecnología que instalarás en tu casa o frente a los productos que compran. Porque ya lo decíamos al principio, todo el tema de la deforestación asociada con la agricultura, con la carne. Entonces, todas estas soluciones que les traemos están relacionadas, no son aisladas, y dentro de nuestra cotidianidad siempre podemos aportar un poco para las soluciones. Exactamente. Estas acciones entonces requieren de todos, que colaboremos desde el sector, desde la sociedad, que exijamos a nuestros gobiernos, que exijamos a las empresas y nos exijamos nosotros mismos para poder proteger el recurso del agua y movernos hacia un futuro más sostenible, porque no olvidemos que el cambio climático ya está aquí y el cambio para un mejor futuro tiene que ser de raíz. Sí, ya es totalmente, y que no nos quedemos en la queja, que es muy fácil apuntar responsabilidades que son ciertas, que no vamos a minimizar que la industria es uno de los grandes contaminantes, pero a veces eso nos quita responsabilidad a las medidas que podemos tomar dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestra cotidianidad como individuos. No estamos solos, no estamos solas en este proceso de cambiar el mundo, pero lo más importante es que accionemos, que dejemos también de lado ese individualismo de que somos uno contra el mundo y nos asociemos, que cooperemos, que trabajemos en conjunto y que nos unamos. Exactamente. Muchas gracias a toda la audiencia que han llegado hasta aquí, y gracias por seguirnos también en redes. Compartan este programa si les ha interesado lo que les estamos contando. Vienen muchos más, tenemos programas más cortos también con diferentes contenidos de conceptos climáticos que les vamos a estar haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, y para todos una feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde sea que estén. Gracias.